Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues miren, el día de hoy voy a hacer una entrevista. Está aquí conmigo el doctor César Rivera, quien es médico internista, infectólogo, dedicado durante mucho tiempo a esta área de la infectología y quien además ha sido profesor de pregrado, profesor de posgrado. Y desde mi punto de vista hay dos cualidades muy importantes en él, por eso es esta entrevista, que son la experiencia y la actualización. Es una gente experta en el tema de los problemas infecciosos y además está muy actualizado. Y una tercera característica, pues es amigo mío. Entonces, con mucho gusto le voy a hacer esta entrevista ahorita que estamos con el problema reciente del coronavirus. Y pues sin más preámbulos, César, quisiera que nos explicaras, que nos dijeras, en el video anterior yo les hacía mención de que en qué se parece el coronavirus o la infección por coronavirus a una influenza. Y la relación que yo encontré es que las dos atacan el sistema respiratorio y las dos son enfermedades virales. Pero el doctor Rivera nos dirá cuáles son las características específicas. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emma. Mira, la verdad es que los dos tipos de virus, el que produce la influenza, es un virus que viene desde hace muchísimos años, que afectaba exclusivamente a las aves y que después pasó a los humanos a través de mutaciones que tuvo. Y tiene unas características propias, este virus de la influenza, que cubren su superficie y que tienen ciertas características que afectan las mucosas, tanto de vías respiratorias altas como vías respiratorias bajas. El coronavirus es otra línea de virus que también desde hace mucho tiempo se sabe que afectaban siempre a animales y que después afectaron al ser humano y que provocaban también infecciones respiratorias en los hombres, tanto mucosas altas y bajas. Eso era muy semejante hace muchos años. Pero a partir del 2002, específicamente el coronavirus tuvo una modificación viral, genética, en la cual empezó a afectar en forma mucho más agresiva a individuos, pero sobre todo en vías respiratorias bajas. Y esta mutación hizo que este coronavirus, nuevo coronavirus, diera una manifestación exclusiva de SARS, un síndrome inflamatorio de la respuesta aguda pulmonar, muy grave. Este mismo coronavirus mutó también como el huésped o el reservorio inicial de este coronavirus es un murciélago, pero el huésped intermediario primero fue al principio en aves, leopardos, y en 2012 muta en camellos como huésped intermediario. Y si el hombre está en contacto con estos animales, adquiere la enfermedad. Y ahora este nuevo coronavirus, que es reportado a principios de diciembre como un caso sospechoso de una infección aguda pulmonar. Y de ahí, en China, empiezan a reportar varios casos de un nuevo agente que afecta exclusivamente los pulmones. Y se asocia al contacto, al parecer en forma inicial, con personas que trabajaban en un mercado de mariscos y que venden también animales vivos. Aunque se sabe que estos coronavirus son el huésped, el reservorio natural es el murciélago, se sabe que al pasar a animales mutan y causan efecto en el hombre. En este último caso del coronavirus, que es reportado en China, no se sabe todavía cuál es el huésped intermediario, aunque es cierto que se detectó en un mercado que vende mariscos en China, en Wuhan. No se sabe todavía si fue en pescados o fue en animales, porque vendían animales en ese mercado.
A partir de entonces, en China, determinan el genoma, las características especiales por las cuales el virus es agresivo, el coronavirus. Y entonces empiezan a ver, en un análisis muy rápido, ya se tenía del 2002 conocido el genoma de qué estaba compuesto el virus, el genoma del SARS, el coronavirus, responsable del coronavirus. En 2012 saben que ya está reconocido el genoma de este nuevo coronavirus que afecta también al hombre, pero a través del camello. Y ahora, a principios del 2020, a finales de diciembre del año pasado y a principios de este año, ya se detectó perfectamente bien las características patogénicas o del genoma del virus. Y hay semejanza genéticamente entre el 2002, entre el 2012 del SARS y ahora este nuevo coronavirus. Y lo que tiene de característico hasta ahorita, de lo que se sabe, este coronavirus afecta principalmente pulmón, alvéolos, porque tiene receptores, cosa que la influenza tiene también unos receptores parecidos, pero afecta sobre todo vías respiratorias altas. Entonces, el coronavirus, la enfermedad actual, que se llama el nuevo coronavirus 2019, porque fue descubierto genómicamente este nuevo virus, afecta principalmente vías respiratorias bajas, específicamente pulmón. Y esa es la diferencia. Ok, muchas gracias. Pues entonces se trata de un virus que ya era conocido, pero que ha tenido mutaciones. Exactamente. Y que ha estado siendo transmitido por diferentes animales. Así es. Que en el último caso se dice que los murciélagos, pero aparentemente no se ha aclarado del todo esa situación. No, sí, ya está aclarado en la actualidad que este nuevo coronavirus, lo último que se sabe es que tiene un 97% de características genéticas responsables de una enfermedad que afecta al murciélago, curiosamente. Okay. Lo que no se sabe ahora es cómo fue que el murciélago afectó a este reservorio intermedio, a este huésped intermedio, que lo haya transmitido al ser humano. Y hasta el día de hoy, a las personas, hasta el día de hoy, no se sabe ese huésped intermediario. Lo que pone un poquito más en alerta es que ya se empieza a demostrar que se puede transmitir entre una persona y otra. Es donde viene la preocupación de esta nueva epidemia, la transmisión de persona a persona. ¿Y por qué se demuestra eso? Porque hay personas que nunca estuvieron en el mercado, pero sí estuvieron en contacto en otro país con alguien que sí tuvo la enfermedad y que con un acercamiento estrecho de pláticas, de contactos cercanos, es como adquirir una enfermedad. ¿Sí? Ese es el problema, por decirlo así, que una enfermedad se vuelve capaz de producir una epidemia porque se transmite de hombre a hombre. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, esta cepa diferente o esta cepa modificada es una enfermedad más grave porque directamente se va a afectar a los pulmones. No es vías respiratorias altas, sino es al pulmón definitivamente y causa una enfermedad más grave. Sí, pero con la experiencia que ya se tiene con la primera epidemia del SARS en 2002 y con la del 2012, de lo que fue el coronavirus de Oriente Medio, se está haciendo comparaciones y es menos grave. Este nuevo virus 2019 tiene menos impacto de daño tanto en el ser humano del 2002 como el 2012. Y ahora, si podemos equipararlo un poco, es un poco más parecido a la influenza, pero ya una influenza complicada. Y no necesariamente la infección por coronavirus va a ser de gravedad, porque hay casos de personas con síntomas leves, con síntomas moderados,
y con síntomas graves. Ujú. Una persona con esta infección de coronavirus puede tener síntomas leves que puedan estar en su casa sin requerir ningún tratamiento en especial. Pero si desarrolla la enfermedad, sí puede requerir hospitalización y puede complicarse y puede morir. Bueno, pues yo creo que este punto es muy importante, es decir, la enfermedad existe, vamos a decir que es un virus nuevo, no porque el coronavirus sea nuevo, sino porque la cepa o la variante es la que es diferente actualmente y que puede ir desde un cuadro leve hasta un cuadro grave. Y tomando esto en consideración, ¿cuál es la mortalidad en los pacientes que tienen la enfermedad, que llegan a tener una enfermedad grave? Bien, con la experiencia de los casos que se tienen hasta ahora, estamos hablando hasta el día de hoy, hay más de 25,000 casos reportados, en los cuales la mayoría se encuentran localizados en China y 180 casos se encuentran en otros países, pero son casos exportados, menos de 200 casos. El impacto que tiene la mortalidad realmente ha sido de los casos que se han presentado y que han fallecido, que en la actualidad llevan probablemente unos 480 casos de personas fallecidas, lo ha caracterizado personas entre los 25 y 49 años. El 50% de las personas fallecidas tiene otra enfermedad además, diabetes, hipertensión o una enfermedad cardiovascular. Las personas que tienen estas enfermedades asociadas son las que tienen más riesgo de tener esta enfermedad grave y más de mortalidad. Y hay un porcentaje mayor de 60 años que es más susceptible a que la enfermedad se presente con más gravedad que una persona que no tenga ninguna de estas enfermedades. Ok, pues muchas gracias. Pues ese es otro dato importante. La gravedad depende del estado y la condición en la que nos encontremos, si es que nos por X circunstancias nos llegáramos a infectar. Y les había dicho que iba a hacer otro video para ver cómo podemos estar con nuestras defensas o nuestro sistema inmunológico en óptimas condiciones, y será el siguiente, pero esta entrevista, como ustedes ven, tiene puntos bien importantes. Entonces, hay que tener mayor cuidado las personas, ya sea que tengan otras enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón o presión alta, y también las personas mayores de 60 años. En este caso tenemos esta alerta epidemiológica reciente, pero esta situación ya la hemos vivido en otras Por ocasiones. supuesto. Sí, yo creo que algo muy importante y quiero realmente agradecerte que hay que difundir esta información. Hay que alertar a la población que debe estar tranquila, que debemos de tener las medidas de precauciones universales en general, como cuando tenemos un catarro, cuando tenemos una infección de vías respiratorias. Y esto es muy importante. Tu video que estás realizando y que lo difundas es para que toda la gente sepa que es con cosas muy sencillas, con pasos muy sencillos de cuidado personal, podemos evitar ese contagio. En este caso, algo que sí es muy importante es que la enfermedad, cuando llegue a algún país y mucha gente tiene miedo, por ejemplo por México, seguramente o es muy probable que si llegue una persona que se haya contagiado en China, 14 días antes de llegar a México se haya contagiado, no desarrolle síntomas y en México los desarrolle. Es probable que llegue, pero lo más importante es, por ejemplo, nosotros con la experiencia que tú estás comentando, ya hemos tenido la experiencia de la influenza en el 2009, que también apareció un virus que no se sabía cuál era y que daba un efecto muchas veces mortal de problemas respiratorios. Y fue hasta un mes después que se descubrió que era un nuevo tipo de virus de la influenza de los que ya se conocían. Esto es algo muy natural, lo que es la evolución de los virus. El cambiar estacionariamente, cambiar de huésped, modificar su sistema
de ataque y nosotros los individuos ser susceptibles. Entonces ya tenemos la experiencia en México, de aquí en México, haber desarrollado una pandemia. Y eso lo supimos hasta un mes después que se trataba el virus de la influenza, pero al principio también nos tomó desprevenidos. Ahora, y nos costó trabajo un mes después saber que se trataba del virus de la influenza. Al principio no sabía. Con esa experiencia, en China, con la experiencia que habían tenido de los anteriores coronavirus, en 10 días codificaron, identificaron el virus y tomaron medidas sanitarias muy adecuadas. Entonces yo creo que ya con la experiencia que tenemos, y no solamente nosotros, en todo el mundo, unas medidas, podemos decir un poco exageradas, de cancelar vuelos, poner las ciudades en cuarentena, ciudades con millones de habitantes. Entonces realmente con esa experiencia quizás son muy estrictas. Lo que pasa es que es mejor tomar medidas de restricción de movimientos de personas, que haya una cuarentena en cada persona que lo padezca, para que no se transmita. En la actualidad, China es un país con mucha potencia industrial, con mucho intercambio mundial, y las medidas que se toman ya dependiendo de cada gobierno, como Estados Unidos, que cerró sus fronteras a todos los migrantes, pues es tratar de prevenir y contener. Estados Unidos, que tiene todas las fronteras del mundo, que es el país más visitado, tiene escasamente menos de 20 pacientes. Entonces, seguramente, si en México llega, podrá ser controlado sin mucho problema. Pues muchas gracias. Pues nuevamente, hay una alerta epidemiológica, hay un virus que está afectando vías respiratorias. Es importante tener la información. También es importante saber que ya existe experiencia de situaciones similares y sobre todo que es importante el cuidado personal. Y en ese sentido sí me gustaría, a pesar de que vaya yo a hacer otro video acerca de qué es lo que debemos hacer, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas? ¿Qué podemos recomendarles de cómo cuidarse? Bien, aquí sí es importante señalar, inclusive ahora que estamos en temporada todavía de la influenza, tener las medidas que ya sabemos. ¿Cuáles? Lavarse las manos constantemente, antes de comer, después de ir al baño, no tocarse la cara, no tocarse la boca, y cuando estornudemos, hacerlo en la parte interna del antebrazo, nada más. Y igual que la influenza, no saludarse ni de beso ni de mano, como cualquier enfermedad de vías respiratorias, como lo que es un resfriado común o lo que sería la influenza, que son recomendaciones que se hacen en general. Y ya en forma muy especial, en caso de sospecha de que alguien viajó a China, algún familiar, alguna gente conocida, etcétera, pues sí es importante que la propia persona que haya viajado a China los últimos 14 días se ponga en contacto con las autoridades para que determinen acciones solamente de contención. ¿Por qué digo 14 días? Porque la cuarentena de 14 días se establece porque es el periodo máximo de que puede aparecer una enfermedad. Este virus, la persona que lo contagie, puede adquirir la enfermedad y manifestarse de 3 días hasta 14 días. Si una persona estuvo en contacto probable con un virus y pasa 14 días y no tiene síntomas, no tuvo ningún tipo de enfermedad. Entonces la cuarentena debe ser de 14 días. Y una vez que pasan los 14 días, la persona no tiene ninguna molestia, no pasa absolutamente nada. Pero como es una alerta epidemiológica a través de la Organización Mundial de la Salud y de todas las autoridades de todos los países, es conveniente que cualquier persona que haya viajado a China sepa esto, esta persona se aísle del demás grupo de personas durante 14 días y dé aviso a las autoridades. Con eso, cooperando con esos pasos sencillos, no hay ningún problema de que se controle esta enfermedad. Es decir,
una persona puede estar contagiada y no saberlo antes de 14 días. Exacto. Después de 14 días seguro que no tuvo la enfermedad, pero antes de los 14 días pudiera ser un portador del virus y contagiar a otros a pesar de que esa persona no tenga molestias. Sí, y a pesar de que la persona jamás haya estado en China, vas a haberse puesto en contacto. Entonces el factor epidemiológico de la gente que viajó en China y uno está en contacto con ella es un factor muy importante. Es por eso que se han hecho esos casos de transmisión. Esto ha pasado en Estados Unidos y ha pasado también en lo que es en Vietnam, en Corea y en todos esos países en Asia. Es como se han desarrollado estos cuadros, pero la verdad es que los mecanismos de contención son muy efectivos en muchos países de estos. Pues muchas gracias, te agradezco mucho esta entrevista. Espero que haya sido de utilidad toda la información que nos dio el doctor Rivera. Es importante que ustedes la conozcan, de eso se trata esta entrevista, de eso se trata este canal, de que tengan la información de fuentes confiables, pero además es importante para mí que sea de una manera sencilla para que no haya confusiones, para que la puedan, sea accesible para todo el mundo. Pues con esto damos por concluida la entrevista. Muchas gracias. Sí, quisiera agregar algo más, si me permites, sí. que creo que es importante. Estamos en la temporada de influenza, entonces yo les recomendaría que todos los que tengan molestias respiratorias siempre traten de cuidarse de estas infecciones que contagiamos entre los seres humanos, que es el resfriado común. Entonces, el consejo es, no se preocupen que esto sea un coronavirus, pero de todos modos atiéndanse con un médico para que les maneje correctamente su resfriado común. En la enfermedad de coronavirus no hay un tratamiento específico, pero sin embargo, en la actualidad ya se están desarrollando vacunas y nuevos medicamentos para que contengan, porque ya se tiene experiencia que cuando apareció en el año 2002, en estudios posteriores, vieron que algunos medicamentos sí detenían al virus. Y ahora, con esto, pudiera ser. Pero aquí lo importante es que cualquier persona que pueda tener alguna molestia de vías respiratorias altas o bajas, se atienda como un resfriado común, acuda con el médico de familiar para que le dé un tratamiento sistemático y no preocuparse que se trate de esta nueva enfermedad, ya que las autoridades mexicanas, en caso que haya, van a declarar algún estado de prevención en el lugar donde aparezca. Así es que creo que con esto podemos cerrar la plática. Pues muchas gracias. Entonces nos vemos en un nuevo video y espero que esta información les haya sido de utilidad. Hay que cuidarse. Hasta luego.